Fernando Landeros Verdugo, fundador y presidente de la Fundación Teletón y presidente de la Fundación Freedom. Hablar de Chovy Landeros es hablar de entrega, de pasión, de sensibilidad y de trabajo profesional. Padre de 3 hijos, abogado, maestría en Harvard, un hombre preparado, un hombre que viene también de familia de políticos y de personas con que han dado su vida también para ayudar a la sociedad. Bienvenido. No, al contrario, Adriana, gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí contigo. ¿Cómo es que empieza la historia y la vida de Fernando Landeros y su entrega a los programas sociales, a ver a las personas que sufren, que en un país que a veces la frivolidad en la política es una constante? Sí. Pues mira, la verdad, Adriana, que tiene mucho que ver con lo que comentabas, tiene mucho que ver con la familia, ¿no? Yo en casa, la verdad es que tuve 2 ejemplos maravillosos, que son mi papá y mi mamá. Mi papá me enseñó a querer este país. Él era una gente que viene de una clase social muy baja y que con muchísimo esfuerzo logra su sueño más grande, que era ser gobernador de su estado, de Aguascalientes. Pero él me enseñó a querer a México y a los mexicanos de una manera muy honesta. Quienes lo recuerdan, ya murió hace algunos años, la verdad es que así lo recordamos. Y por otro lado, mi mamá, que había trabajado en todo tipo de temas sociales, especialmente en el tema de rehabilitación de algunas personas con enfermedad mental, trabajando en temas tan duros, tan complicados como las granjas psiquiátricas, que todavía existen en este país, tuvo mucho que ver un encuentro que tuve muy chavito, a los 18 años, con la Madre Teresa de Calcuta en un congreso, casualmente en Acapulco. Y bueno, muchas otras experiencias e inquietudes con las que uno nace. Y pues sí, la verdad es que el tema del dolor nunca me ha sido ajeno. No es un tema que siempre he sentido muy adentro de mí, ¿no? ¿Qué hacía Fernando Landeros cuando tenía 10 años? ¿En qué 10 soñaba? años. Pues mira, a los 10 años sí era de esos niños que soñaban con ser presidentes de este país. Algún día muy de niño lo soñé, lo veía en la casa. Para mí la política en ese momento era un oficio hermoso, precioso, era servir a los demás, era tener el poder para servir, para transformar, para ayudar, para construir familias felices. Entonces, en un momento dado sí lo pensé de niño. Y luego, bueno, la vida te va mandando mensajes. Yo lo que quería era ayudar. Y todo me llevó a cumplir mi sueño, que fue ayudar, nada más que en lugar de en la asistencia pública, en la asistencia privada, ¿no? El altruismo. Se dice fácil, pero difícil practicarlo. Pues mira, yo creo que es difícil para los que no se han dado la oportunidad de hacerlo, Adriana. Yo quizás soy en ese sentido, desde un punto de vista muy profundo, muy egoísta. Hago lo que me hace feliz. El dedicarme a lo que me he dedicado toda mi vida, para nada me arrepiento, al contrario, me siento muy orgulloso de las decisiones que he tomado. Es porque me hacen muy feliz. No me siento el pípila cargando una piedra, ni traigo cara de, como decía un maestro, ¿no?, de verdugo retirado, de mártir, ¿no? Al contrario, me hace inmensamente feliz. He recibido más veces la palabra que Dios lo bendiga o gracias que lo que jamás pude imaginar. Y caramba, uno no lo hace para que le den las gracias, pero sin duda uno se llena de satisfacciones y esto es lo que he hecho en mi vida. ¿Usted cree que México es un país altruista? Yo creo que México es un país de arranques altruistas. Si viene un terremoto, no hay como México para la respuesta. Si viene un huracán, un desastre natural, o se organiza un teletón, somos capaces de dar la vida por el que está al lado, pero quizás
en un periodo corto. Quizás Ok. somos de arranques de 24 horas, de 48 horas o de un mes, ¿no? Pero no hay duda de que después regresamos a nuestras rutinas cotidianas y de que falta una cultura de participación social en todos los ámbitos, o sea, porque la cultura de la filantropía, del altruismo, tiene que ver, sí, con la ayuda social, pero tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el arte, tiene que ver con una serie de actividades en donde la sociedad civil podemos enriquecer, hacer florecer más la vida de nuestras naciones, ¿no? Ahora, usted llevó ya teniendo un programa muy exitoso dentro de Televisa, que es la Fundación, y usted es presidente de la Fundación Teletón. Mm, ¿Qué ha cambiado cuando empezó su primer Teletón mm. a estos momentos? Yo creo que ha cambiado mucho México. Ha cambiado por lo que hemos hecho nosotros y ha cambiado por lo que han hecho cientos, no sé si miles de fundaciones en el país que trabajamos en el mismo tema, ¿no? Pero ¿qué ha cambiado, Adriana? Yo me acuerdo hace 25 años, de hecho este es el 25 aniversario, todavía, todavía existe, pero antes era mucho más común el considerar que un niño con discapacidad era un castigo de Dios, un castigo Ujú. de la vida, niños amarrados, niños vulnerados, golpeados, amarrados en sótanos. Así conocí yo una niña que fue lo que me impulsó mucho a hacer el Teletón. Eh, no se visibilizaba el tema. Parecía como si el tema no existiera. Yo recuerdo que la primera campaña de Teletón, que por cierto la trabajó el despacho de Alejandro González Iñárritu, cuando empezaron a salir los promos al aire, la gente nos decía, pero ¿dónde estaban estos niños? ¿Por qué no sabíamos nada de ellos? ¿Por qué no conocíamos sus problemas? ¿Por qué no sabíamos que era el 10% de la población? Estás hablando de muchos millones de mexicanos, hoy 12 millones de mexicanos, en aquel entonces éramos 90 millones, seguramente 9 millones de mexicanos. Era como encender la luz sobre algo que había estado oculto y oscuro durante muchos años, a pesar del esfuerzo de mucha gente, porque no quiero decir que cuando llegó Teletón todo cambió, ayudó a que cambiara. Hoy, a ver, todavía son temas que existen. Vengo regresando en la montaña de Guerrero de un programa que vamos a hacer y todavía para un macho mexicano tener un hijo con discapacidad es una muestra de debilidad y entonces hay que esconderlo para que no lo vean, porque eso me hace sentir mal. Todavía existe eso, pero creo que ha cambiado muchísimo. De una cultura de lástima o de oscuridad pasamos a una lástima que lastimaba, a una cultura de mucho orgullo, ¿no? A mí me da la impresión que lo que hoy tenemos es una justa admiración de personas que hacen un enorme esfuerzo. Ahora, lo que usted hizo y que fue muchas personas están agradecidas, es visibilizar por medio de una televisión, de una televisora, todo el rezago que había, bueno, no le quiero llamar rezago, la poca sensibilidad que había hacia estas personas que sufrían en silencio. Mm. Y usted los Sí, visibilizó. sí, sí, Adriana. Mira, yo me siento, de las cosas que más orgulloso me hacen sentir de lo que hemos creado en Teletón, es que, claro, es un Teletón y tiene que ver con la televisión, pero además de lograr unir a un país en una causa, el año pasado fueron cerca de 8 millones de donadores, hemos unido, el año pasado fueron 552, 553 medios de comunicación unidos, ¿no? Y claro, Televisa ha hecho frente de todo esto porque es pues, la televisión más grande que hay en el país, pero caramba, la ayuda que nos ha dado el Heraldo, la ayuda que nos ha dado Grupo Fórmula, Milenio, el Universal, el Excelsior, te repito, son más de 500 medios de comunicación unidos que transmiten una vez al año una cultura que nos une, Ujú. que nos ayuda a sentirnos orgullosos y que saca de la oscuridad a muchas familias que sin esto probablemente seguirían ahí. Fernando Landeros, usted ha visto sufrir, también ha visto
ojos llenos de lágrimas de felicidad. Mm, Usted ha pasado por un proceso difícil también mm, como ser humano. Cáncer. mm. ¿Qué le enseñó esta experiencia? Híjole, todo, Adrián, todo, todo. Me ha tocado, fíjate, vivir de estas como paradojas de la vida, ¿no? Tengo 3 cirugías de columna porque ya tenía problemas de movilidad y 2 cánceres, ¿no? Justamente los 2 grandes temas que abarcamos en la Fundación Teletón. El último, del que vengo saliendo, que es un cáncer, te pone la vida en blanco y negro. Eh, es como poner un alto total a la vida que te obliga a hacer un balance de lo que has hecho. Es saber que en cualquier momento puedes perder a tu esposa, puedes perder a tus hijos, puedes perder a tu madre, a tus hermanos, a tus sobrinos. Y obviamente es como el caballo que se frena en seco y no sabes bien cómo agarrarte. No es un tema, no es un tema sencillo, ¿no? Pero por otro lado te hace en ese balance decir, ¿lo he hecho bien o no lo he hecho bien? He hecho aquello que decía Jorge Luis Borges, ¿no? Que el hombre está hecho para ser justo y para ser feliz. He sido feliz, he sido justo, nunca una a expensas de otra. Y la verdad es que, por un lado, me siento contento con mi vida. Como todos, yo creo que miente el que no editaría ciertas páginas de su libro, Ujú. pero al mismo tiempo hoy me siento más fuerte que nunca y motivado para que el resto de mi vida me pueda dedicar a lo que me hace feliz, a lo que me llena, que es la felicidad de muchos seres humanos. En ese momento vulnerable, cuando recibe usted la noticia de que tenía cáncer, ¿sintió algún resentimiento? No, no, sinceramente no. No, quizás, ¿Renegó? eh, no, no, porque yo creo que todas las cosas pasan por algo. Yo creo que venimos a aprender y a veces, desgraciadamente, los seres humanos aprendemos por las malas, no por las buenas, ¿no? Ojalá aprendiéramos por las buenas. A veces uno necesita estas pruebas de la vida para sacar lecciones que de otra manera no hubiera sacado y yo no soy una excepción, ¿no? Algo tenía que aprender, me llegó esto a mi vida, hoy tengo una familia, me casé grande, pero hoy tengo una familia que amo y que adoro y abrazo a mis hijos con mucha más fuerza de lo que lo hacía antes de esto. Eso ya valió la pena. ¿Lo acercó, lo sensibilizó Sí, con el claro. sufrimiento Sí, claro. todavía, no solamente de verlo, sino de No, sentirlo? claro. Cuando visito el Hospital Infantil Teletón que tenemos ahí de cáncer en Querétaro, que por cierto acaba de salir rankeado como el número 1 del país, no voy viendo niños, voy compartiendo sentimientos. No estoy visitando mamás o papás, estoy compartiendo lo que ellos sienten, ¿no? Eso te hace mucho más empático, eso te hace hablar con tus doctores y ayudarles a entender de qué se trata, qué significa estar del lado del paciente, ¿no? Eso te hace entender por qué la mirada triste de un niño y por qué a veces decirle a un niño échale ganas es una barbaridad, porque lo que menos tienen son ganas, lo que quieren es un abrazo. Eso quizás solamente lo aprendes cuando pues, traes esas células que se reproducen descontroladamente adentro de tu cuerpo, ¿no? Fernando, en este camino que usted ha tenido, ¿ha conocido la mezquindad de personas que no han querido, no se han sensibilizado con Sí, estos proyectos? sí, mucha gente. Desgraciadamente mucha gente. Es a veces convivir entre 2 mundos. Un mundo lleno de luz, lleno de miradas llenas de esperanza y de inocencia, niños que están haciendo un esfuerzo por alcanzar su juguete favorito. Y por otro lado, de repente entrar a unos sótanos y a unos subterráneos, a veces en la política, ¿no? No somos un proyecto que viva solo, somos un proyecto que vive de la unidad y encontrar en muchas ocasiones, llevo 25 años, me ha tocado
tratar muchos presidentes, muchos gobernadores, muchos secretarios de Estado, muchos directores médicos de institutos y sentir la frialdad de la insensibilidad. Es terrible, ¿no? Es terrible, sí te apachurra el alma, la verdad. Y regreso al principio de la entrevista. Esta mezquindad, superficialidad de los políticos en México, ¿a qué se debe? ¿A formación? ¿A valores? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay gente buena, hay gente sensible, hay gente que te rebasa en sensibilidad. Y hay gente que está ahí por el poder, hay gente que está ahí para hacer dinero, para ser muy prácticos, y lo sabemos todos, ¿no? Hay gente que está ahí porque ha venido escalando posiciones que no tienen que ver con una vocación de servicio, que tienen que ver con un ego, con una soberbia. Y entonces cuando tú hablas del dolor de un niño, parece un tema tan distante y tan lejano para ellos, increíblemente, pero así es, ¿no? Así es, y de esos me han tocado varios. ¿Cuántos centros de Teletón hay en México? Tenemos 25 centros, 24 centros Teletón y una universidad, que yo lo cuento como un centro Teletón. Tenemos 22 centros para atender a niños con discapacidad física, uno para atender a niños con autismo, el Hospital de Cáncer y la Universidad Teletón, donde formamos a nuestro propio personal, jóvenes que salen con una mística increíble de valores y que terminan trabajando con nosotros en muchísimos de los casos. Fernando Landeros, tiene usted un nuevo proyecto en manos. Sí, cómo no. Acabamos de crear, Adriana, una nueva fundación que se llama Freedom. Su nombre es en inglés porque tiene una vocación internacional. Fíjate que pasaron dos cosas. A media pandemia, no recuerdo exactamente, pero estábamos en pandemia, un buen amigo, Eduardo Verástegui, me hizo llegar una película de la que él había soñado con realizar muchos años antes. Era una película de un policía norteamericano que se llama Tim Ballard, que se ha dedicado al rescate de niños de la trata sexual infantil. La vi y, pues como coloquialmente se dice, me desenrolló los calcetines, me incomodó, me molestó, me ofendió, me dolió, me sorprendió. Y metiéndome más al tema, luego descubrí que un niño con discapacidad tiene 3 veces más el riesgo de ser abusado porque no se puede defender. Y me fui metiendo por ahí, al principio de la mano de Eduardo. Él va a estrenar su película ahora en verano. Y decidimos que una película no bastaba para hacer todo lo que teníamos que hacer por este tema, que necesitaba una acción de 365 días. Entonces decidimos crear esta fundación y es ahora el nuevo proyecto que estoy encabezando, sin, por supuesto, dejar mi querido Teletón de ninguna manera. Fernando, hablar de Freedom es hablar de un problema que aqueja a México. Y ahí con todo esto que usted me dice de la trata, lo vemos en las niñas en Guerrero. Niñas que son vendidas, niñas que son, pues sí, a cambio de un caballo, a cambio de un dinero. Las mujeres siguen siendo parte de esta historia triste del machismo de México. Terrible, terrible. Incluso, por eso me gustaría que me hablara cómo percibe usted esto. Este es un tema, Adriana, y te agradezco mucho la entrevista por esto, porque me recuerda mucho Teletón cuando empezaba. Es como echarle luz a un tema que la gente yo no estaba consciente tampoco, un tema en el que la gente no está consciente del tema. Te voy a dar 3 o 4 datos. Uno, la trata sexual infantil y en general la trata, que es robarle la libertad a una persona para obligarle a ejercer una acción, ya sea sexual, laboral, prostitución, pornografía, etcétera, es una esclavitud moderna, porque estás privando de la libertad a un ser humano. Es decir,
yo compro una cosa, yo adquiero una cosa y pasa a ser de mi propiedad. Y si es de mi propiedad, tú ya no tienes libertad. Bueno, todos recordamos esas películas de los esclavos africanos que eran transportados a través de todo el océano, América, y nos escandalizamos y decimos, ¿cómo era posible que en esas épocas existiera la esclavitud? Ese periodo duró cerca de 500 años. En esos 500 años se calcula que hubieron 12 millones de esclavos traficados. Hoy hay 40 millones. 4 veces más esclavos de los que había cuando la esclavitud era legal. De esos 40 millones de esclavos, 10 millones, el 25%, son niños. O sea, niños. Y no estoy hablando, son niños de 4 años, de 5 años, de 6 años. Esa niña que es vendida en la montaña de Guerrero a 12,000 pesos o en un poblado de Tlaxcala y se vuelve una manera de vivir, ¿no? En su gran mayoría, cuando hablamos de trata sexual infantil, estamos hablando de niñas, de niñas. Y se calcula que este enorme mercado de trata mundial ya superó el negocio de las drogas y de las armas. Se calcula que son 150 billones de dólares el valor de este mercado. Un mercado de niños, un mercado de inocentes. Detrás de cada dólar de esos 150 billones de dólares hay un ser humano. Las grandes mafias en muchísimos países, el turismo sexual se ha convertido en un tema, caramba, dantesco, diabólico, porque no encuentro yo adjetivos. Decía un amigo, lo más cercano en cuanto a descripción que encuentro esto es una cachetada a Dios. Es que, ¿qué otra cosa puede ser? Pero el tema, y es un poco el tema de Freedom, es que también estábamos acostumbrados a ver esas películas de Asia, ¿no? De Indonesia, de Tailandia, en donde se prostituía a las niñas. Hoy México compite con esos países. Hoy México es el proveedor número 1, me refiero a niños, del consumidor número 1 que es Estados Unidos. Organizar un viaje de turismo sexual a Cancún, a Cozumel, a Puerto Vallarta, a Tijuana, a Acapulco, es tan fácil como organizar cualquier otro viaje. Te enseñan un catálogo de niños, te venden tu boleto de avión, tu hospedaje, la fiesta y los niños. Y eso está pasando hoy en nuestro país, con nuestros niños, con nuestros hijos. Ya bastantes tristes primeros lugares ocupábamos en muchos otros temas, como para ahora ocupar este primer lugar, ¿no? Ese tema, el tema de la trata en nuestro país, hay que hablar de él, hay que prevenirlo, hay que enseñarles a los papás, a las mamás, hay que cambiar usos y costumbres, pero no podemos permitir que este infierno se establezca en nuestro país, Adriana. ¿Qué perdimos como seres humanos en México? O sea, ¿qué parte es parte de la cultura? ¿Es parte de qué? ¿Los valores dónde quedaron, Sí, Fernando Landeros? son muchas cosas. Sin duda hay una crisis de valores muy grande en la familia mexicana. Para que una mamá prostituya a su hija, no sé cuántas patologías tiene que haber. Yo sí creo que esto solamente una persona enferma lo puede hacer. No encuentro cómo algo tan siniestro, tan macabro, tan diabólico, tan enfermo pueda llevarse a cabo si no es a través de la enfermedad de un ser humano, ¿no? Pero eso no los justifica, eso no lo justifica. Quizás detrás de ello hay machismo, hay usos y costumbres, hay ignorancia, hay falta de educación, hay un problema de economía, que parece que no, pero agrava también los problemas de moral en mucha gente que encuentra su manera de vivir. Es como el tema de los halcones en el narcotráfico, ¿no? Si alguien quintuplica mi ingreso por estar parado en una calle y Que dar la información, generalmente son caramba, niños. no se justifica, pero sí se explica, ¿no?
Fernando, pero para que exista trata tiene que haber complicidades, Sí, complicidades terriblemente del gobierno. sí, está documentado la participación de niveles altísimos de la política, está documentada la corrupción de muchos agentes, por ejemplo, de migración en el Ujú. país. Es un hecho. Tiene que haber, para que esto se dé, tiene que haber dos lados, ¿no? Y obviamente cuando hay tanto dinero involucrado, hay tantos intereses involucrados, se requiere de la complicidad en todos sus niveles de los diferentes ámbitos del gobierno, ¿no? A nivel nacional y a nivel mundial, porque esto es un tema que no es exclusivo de México. Desgraciadamente es un tema mundial, es un tema que hoy pone la piel de gallina en el mundo entero, ¿no? ¿Tienen ustedes información como fundación, todos estos niños que entran de Centroamérica Mm, o Sudamérica en estas caravanas de migrantes y que muchas veces son, pues, son víctimas de la delincuencia mm. y en muchos casos hasta este tema de tráfico de órganos? Sí, sí, claro. Se da mucho. A ver, mira, estadística concreta no la tengo. Yo creo que no existe. Es otro de los grandes temas, ¿no? Es como una gelatina porque está todo tan escondido Claro. que de repente te dicen unas cifras gigantes y luego otras ridículas, ¿no? Pero es un hecho que las mujeres que migran vienen preparadas para ser violadas. Es un hecho que esas, a veces familias reales o a veces familias inventadas de migrantes, Ujú. son observadas por todas estas mafias y están viendo dónde viene una carreola para ir por el niño y hacer de ese niño pues, todo lo que hemos platicado, ¿no? Digo, te comentaba ahorita, Adriana, un caso que me comentó una amiga activista, ¿no? Un cementerio de niños entre Guatemala y México, muchos niños muertos, que les habían extraído órganos y que encontraron adentro de sus estómagos, imagínate nada más, solamente semen, ¿no? Eso ya no tiene ni que ver con el dinero, tiene que ver con la perversidad, ¿no? La Con gente matar. drogada, gente. Claro, tienen que estar muy enfermos. Gente que, bueno, de verdad no hay palabras, pero a ese niño, vamos a poner que sobrevive, ¿cómo lo rehabilitas? ¿Cómo reconstruyes su cuerpo, su alma, su psicología, su autoestima? Ahí la rehabilitación es un milagro, porque no puede ser, los seres humanos somos como hojas en blanco, somos frágiles. Si de repente uno tuvo una mala experiencia de niño y se acuerda 40 años después, imagínate un niño, ¿no? Como me decía, le preguntaba yo a una persona, ¿por qué está haciendo más negocio esto que las drogas? Oh, me decía con una facilidad, es que la droga la vendes una vez, a un niño lo vendes 10 veces en un día. ¿Cómo recuperas a ese ser humano después de 1 o 2 años de haber sido violentado todos y cada uno de los días de su vida? Terrible. ¿Cuáles son en este proyecto maravilloso Mm, donde está también Paola Albarrán, mm. tu esposa, pero una mujer sumamente inteligente, sumamente profesional? Están juntos, tú, Fernando y Paola. ¿Cuáles son los ejes de acción de Mm. Freedom? Mira, tenemos básicamente 4 fundamentales. Uno, lo que es la prevención. Ujú. Y rápido te lo explico, porque por un lado sí está la parte de las mafias y la parte policíaca, la parte de las grandes cantidades de dinero, pero por otro lado, y esto es quizás aún más escandalizante, es que el 70%, no del tráfico sexual, pero sí del abuso sexual infantil, que puede ser una vez o dos, no a cambio de dinero, está en el círculo más cercano a la familia. Es el Ok. padrastro, el tío, el tío, el abuelo, el amigo del papá, el profesor de gimnasia, etcétera, ¿no? Es decir, hay una labor de prevención que no es que yo le diga a la gente, vete a Cancún a atrapar delincuentes, no. ¿Ya checaste los videojuegos que juegan tus hijos? ¿Ya checaste que están jugando en línea? ¿Ya checaste que detrás del otro lado puede haber un personaje que se inventó una cara bonita, un cuerpo bonito, hasta
quizás se inventó ser mujer o ser hombre para ser más agradable, para captar a tus hijos. Entonces, prevención. Intervención. Hay una labor pues directamente policíaca, de la mano en las autoridades, en donde ya hemos tenido, a pesar de que llevamos muy poquito tiempo, apenas cerca de 4 meses de haber iniciado la fundación, cerca de 26 niñas rescatadas, 23 menores de edad y 3 mayores de edad, pero que estaban privadas de su libertad. Está el tema legal, que es mejorar el marco legal, aumentar las penas y la implementación de las mismas. Y este tema que platicábamos hace un momento, Adriana, que es la rehabilitación. Poder ayudar a aquellos casos, gracias a la ayuda de despachos de psicólogos, de psiquiatras y de abogados, este tema de volver a tratar de juntar los pedacitos de estos niños o de estos jóvenes que verdaderamente han sido fragmentados vía la violencia, ¿no? En el tema del marco legal, se han pronunciado voces de mujeres, legisladoras, pero pues yo no veo que avance realmente el tema que las niñas no sean vendidas. Aunque existe la pena de que no puedes violentar a un niño, sigue existiendo el tema de usos y costumbres. Y ningún político quiere pagar el costo real de que esto sea efectivo. Sí, son problemas. El tema de usos y costumbres es uno de los temas probablemente más complejos, ¿no? Es como estos casos, igual en la montaña de Guerrero, un señor que le decía, vamos a venir con una caravana para detectar cáncer de mama, y me decía, mi mujer nadie la toca, ¿no? O mi niño con discapacidad no sale porque yo soy un macho mexicano. O sea, el tema de la cultura es el tema más difícil de remover. Pero no nos podemos dar por vencidos, Adriana. Y yo creo que en este caso, en nuestro país, hay gente que lleva dando la vida por esta causa, hombres y mujeres, mujeres extraordinarias, a las que nos tenemos que sumar, los que acabamos de llegar a este tema, y jamás perder la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Cuando yo empecé Teletón hace 25 años de la mano de gente fabulosa, parecía imposible la tarea que nos habíamos propuesto. Ya vimos que cuando la sociedad mexicana despierta, caramba, hoy tenemos el sistema de rehabilitación más grande del planeta. Hoy le cambiamos el rostro de la discapacidad a niños. Hoy hay más de 37,000 niños que están todos los días. Se puede cambiar la realidad. Yo eso es lo que he aprendido de Teletón, que los sueños sí se pueden cumplir. Y en este tema no es la excepción. Entonces, lo que puede hacer Freedom, lo que puedan hacer las grandes activistas, los grandes activistas, presionar, concientizar, prevenir, poner el dedo en la llaga, esa es la labor que tenemos que realizar. Fácil no está. Hay demasiado dinero detrás de esto, hay demasiada crisis de valores detrás de esto. Pero caramba, pues fácil no es nada en la vida. Ahora, Fernando, cuando tú empezaste Teletón, lo visibilizabas a través de Televisa. Ahora que existen las redes sociales, que aparentemente podría ser una ayuda también, es una manera en que los niños estén más expuestos a que tengan a estos delincuentes detrás de ellos. Sí, bueno, a ver, los medios de comunicación son neutros, todo depende cómo los utilicemos, ¿no? Pero el primer frente para combatir este tema somos los papás. Yo no puedo... Que eso sería la prevención también, sí, en claro. una parte. Yo no puedo decirle a mi hijo para tenerlo en paz, agarra mi celular, ve lo que quieras y juega el tiempo que quieras. Si mis hijos tienen 6 años y medio, ¿cómo los voy a hacer responsables de eso? Yo soy el responsable, su mamá es la responsable de eso. Entonces, el tema de prevención, que es darle información a los papás y a las mamás, es uno de los puntos claves. Porque yo aquí no estoy pidiéndole al gobierno que nos venga a rescatar, a los políticos que nos vengan a rescatar. Lo que quiero es, en primer lugar, en primerísimo lugar, alertar a los papás y a las mamás de que hay un tema, por ejemplo, en el mundo digital, en donde el incremento de niños que son engañados, que son seducidos, en donde estos personajes se aprovechan de las carencias afectivas,
de las soledades, de los vacíos de los niños. Repito, a veces dándoles como ese amor del que carecen, porque hay veces que hay vacíos que buscan llenar estas personas, o a veces inventándose personajes ficticios. Ahí somos los papás el primer frente y no le podemos echar la culpa a nadie. Esa es nuestra responsabilidad. Y te repito, Adriana, el 70% de los casos de abuso sexual es en el círculo cercano. Y ahí debemos estar los papás para dar la cara y poner el pecho enfrente de nuestros hijos. Fernando, es un tema verdaderamente me emociona, pero es complicado. Te enfrentas a mafias. ¿Estás consciente de esto? Pues sí, Adriana, sí estoy consciente, pero no me puedo quedar de brazos cruzados. Hoy tú y yo estamos en un lugar hermoso, platicando de un tema durísimo, pero quizás en este momento hay una niña de la edad de mi hija que está en una jaula esperando ser vendida, ¿no? Y si eso lo multiplicas por 10 millones de casos, caramba, pues uno tiene dos opciones: o se tapa los ojos y dices, prefiero no verlo, o lo que yo les digo, mejor quitémonos la venda de los ojos antes de que llegue a nuestros hogares. Si con lo que podemos hacer puedo evitar cualquier daño a mis hijos o a los hijos de mis vecinos o a los tuyos o a la de cualquier persona que nos está viendo, caramba, pues es una batalla que vale la pena dar. ¿Cómo puede uno denunciar Mm. si alguien en Oaxaca, en Veracruz, conoce un caso de trata de un niño, de una niña o cualquiera de estos temas? ¿Cómo lo puede Mira, denunciar? ¿Cómo se puede uno acercar a Freedom claro, y decir, oigan, pues yo conozco este caso? claro. Mira, habría muchísimos caminos porque en cada estado hay un camino casi diferente. Yo invitaría a la gente, bueno, pero esa información la tenemos en nuestra página Ok, para que la gente sepa dónde encontrar el link exacto a donde hay que hacer una denuncia. Yo los invito a que entren a fundacionfreedom.mx. Ahí van a encontrar, es una página muy bien diseñada, muy clarita, muy pedagógica, en donde van a encontrar qué hacer cuando se trata de levantar una denuncia, ¿no? ok. Ahí lo van a encontrar todo. Ahí van a encontrar, si yo me quiero sumar de alguna manera, puedo tomar un taller para informarme más. Todos los primeros sábados de mes impartimos un taller. Me puedo convertir en una figura que hemos creado que se llama Ángel de la Guarda, que es esa figura que te protege a tu hijo en las noches para que duerma en una cama calientita, seguro, entre cuatro paredes, haciendo una aportación mensual. Quizás hay gente que dice, caramba, pues yo no voy a meterme en este tema tan a fondo, pero voy a hacer que los que lo van a hacer y los que están dispuestos a tomar este riesgo, pues cuenten con recursos para poder hacer su trabajo. Conviértete en Ángel de la Guarda la cantidad que tú quieras, única o mensual. Ahí Ok. está la información. Comparte información, asiste a nuestras conferencias. En la misma página van a encontrar todas las opciones que se puedan imaginar para participar. Ahora, ustedes rescatan a una niña, un niño, ¿qué pasa después? Sí, ese es el gran tema, Adriana, que hay lo que estamos haciendo en intervención lo estamos haciendo ahorita en el sur, en Quintana Roo. Ok, Son muchas etapas. La primera, evidentemente, es contar con un cuerpo policiaco, que ahí no me parece, creo que el trabajo de la Fiscalía General del Estado está haciendo un gran trabajo. Me siento muy orgulloso del trabajo que están haciendo, que es ver dónde están los casos y recuperarlos. ok, Una vez que se recuperan, viene una etapa de rehabilitación. Primero hay que protegerlos, hay que darles un alojamiento, un albergue. ok. Hay una cadena de hoteles impresionante que hace un trabajo, lo digo porque es un comercial bueno, Grupo Posadas. A las madres violentadas con sus hijos les ofrece durante una semana una habitación y comida gratis. ¿Para qué? Para que en ese tiempo más o menos se puedan acomodar los temas legales y esos niños ser llevados a un albergue del DIF, por ejemplo, uno de los casos, o albergues de fundaciones privadas, y ya los niños sean sometidos
sometidos, entre comillas, a una rehabilitación psicológica, psiquiátrica, física, emocional, etcétera, ¿no? Ok. Sí, porque el tema no es rescatarlos, es reconstruirlos para que puedan volver a hacer su vida. Ahí es donde termina realmente este tema, cuando esa persona logra nuevamente una autoestima y puede hacer su vida nuevamente, a pesar de las heridas. Nomás pensar el hecho de esta construcción que están haciendo tú y Paola de la vida, dándoles esperanza a niños que piensan que nunca la van a tener, que nunca van a tener esa esperanza. Después de que van con el DIF ya se encarga de darles todo ¿ustedes siguen acompañando al DIF? Sector público y privado. Sector Están los público y albergues del privado. DIF y fundaciones privadas que hacen un gran trabajo. Regresé de Tijuana la semana pasada, unas monjitas, haciendo una labor, Adriana, de esas que te quitas el sombrero. O sea, reconstruyendo niñas desde el alma, ¿no? Entonces, si me dices, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Falta mucho. Falta continuidad, falta profundidad, falta más seriedad, faltan recursos, faltan equipos multidisciplinarios. Pero el camino sí está claro, el camino es por ahí. Nosotros como Freedom, hoy todavía no tenemos un albergue, todavía no tenemos eso que soñamos con tener y que estoy seguro que vamos a tener pronto. Hoy nos apoyamos en instituciones públicas y privadas en los casos en donde los niños son canalizados, ¿no? Pero sí se piensa en un futuro inmediato tener un albergue donde Sí, puedan claro. tener psicólogos, donde puedan tener pues doctores Claro. incluso de todo tipo de Sí, claro. especialidad. Mira, son de estos temas en donde te decía, llevamos apenas 4 meses y es una adrenalina y una urgencia por hacer lo más que podamos. Todavía no lo tenemos, pero sé que lo vamos a tener muy pronto y que un niño que llegue ahí se va a sentir muy, muy acogido. Fernando, ¿es fácil tener este tipo de responsabilidad adquirida, porque tú la adquieres por mutuo propio, pero de quitarte dejar cuando llegas a tu casa toda esa problemática y vivir como Fernando Landeros? Yo Es fácil? no, y probablemente Paola te diría que no, ¿no? Que de repente uno no se puede desconectar de estos temas las 24 horas del día, ¿no? Y que lo que vive o se entera uno en el día lo sueñas hasta como pesadilla o como sueño en la noche, ¿no? No, no es fácil, pero bueno, uno escoge en la vida lo que quiere hacer y cómo quiere trascender, entonces, nada, para adelante. Claro, siempre sin olvidar que la primer obligación que tenemos es nuestra familia, que por eso hacemos esto, que yo al menos todo lo que he hecho lo he hecho para que mis hijos vivan en un país más seguro, en un mundo más seguro y del por qué no decirlo, que se sientan orgullosos del legado que su papá y su mamá les ha dejado, ¿no? Fernando Landeros, si tuvieras que decirnos Mm, algunos autores, libros que has leído, mm, que te han sensibilizado, que te han motivado a entregar tu alma, ¿sabes? A este altruismo, mm, a este deseo de que este país cambie. mm. ¿Qué nos podrías decir? Mira, muy de joven y de niño, yo te diría que los 4 evangelios fueron muy importantes para mí. El pensamiento de la Madre Teresa, que como te decía, la conocí a los 18, fue importante para mí. Y luego, pues uno en la vida tiene un itinerario espiritual. Uno va avanzando, evolucionando, cambiando, transformándose, acomodándose a lo que le acomode en su propia alma, ¿no? Quizás de niño uno lo aprende más y después uno ya busca más lo que es afín a su espiritualidad. Hay autores como Eckhart Tolle, que me fascina, me da una paz enorme, me parece que le redactan sus libros desde el cielo. Hay autores como Joe Dispenza, como Wayne Dyer, hay jóvenes como un Daniel Javif, que es un monstruo de la motivación, es importante, María Alonso Puig, pues son autores que leo, que medito,
y que disfruto mucho y que necesito. Se puede vivir en el presente, disfrutar el presente, Sí. respirar el presente en un país como este, donde vemos tanto feminicidio, tanta violencia hacia las mujeres, donde somos cifras nada más. Ya no solamente niñas, mujeres de todas las edades. Se puede vivir en el presente y respirarlo con futuro. Mira, no solo se puede, sino que se debe, Adriana, porque para poder ayudar uno tiene que estar bien. Mi tristeza, mi angustia, mi aflicción no le sirve a nadie. Mi cara de preocupación no le sirve a nadie. Le sirve mi fuerza, mi motivación, mi alegría, estar en mi centro, mi pasión. Y la única manera es nutrirse, ¿no? Entonces, para hacer ese frente a ese mundo tan adverso, uno tiene que crear su microcosmos todos los días, vivir con sus mejores ideas, con sus mejores motivaciones, porque si no el mundo te derrumba. Pero si no pones esa guardia, pues el mundo te aplasta y aplastado no le servimos a nadie. Entonces, para luchar contra todo lo que queremos transformar, hay que vivir el presente, hay que vivir en la mejor versión de nosotros mismos y entonces sí, estando fuertes, sacar el pecho por las causas por las que uno quiere dedicar su vida, ¿no? Necesitamos más Fernandos Landeros, Qué más linda. Paola Salvarrán, necesitamos más a Teletón, necesitamos más Freedom en este país. La tarea no es fácil, pero cuando la dices con tanta motivación, con tanta espiritualidad, definitivamente algo, tenemos que hacer un alto aquí los mexicanos y las mexicanas y ver cómo apoyamos y ayudamos estas causas. Gracias, Fernando Landeros. Gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Al contrario, Adriana, un honor estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Claudia, ¿preparada para el 2024? Preparada para el 2024, pero también estamos gobernando la ciudad en este momento, porque no se puede abandonar la responsabilidad principal. Pero creo que las mujeres estamos preparadas.